Buenas tardes. Os agradezco vuestra fidelidad hasta el último momento. Y bueno, como broche de este foro, tengo el placer, la enorme satisfacción de presentaros o de dar paso para cerrar este octavo foro de profesores de español en lengua extranjera. Dar paso a la conferencia de la doctora Leonor Ruiz Burillo, titulada ¿Estás de broma? Aplicaciones de la ironía a la clase de español como lengua extranjera. Os voy a dar dos notas biográficas de la doctora. La profesora Ruiz Burillo es catedrática de lengua española en la Universidad de Alicante y es directora del grupo de investigación GRIALE, especializado en los novedosos estudios en España sobre la ironía y el humor. A su vez, la doctora Ruiz Burillo es miembro del grupo Valesco en esta universidad, dentro del cual se especializó en su momento en fraseología. De hecho, es pionera en el tratamiento de las unidades fraseológicas del español. Hablar de fraseología española es hablar de Leonor Ruiz Burillo, entre algunos autores. En estos ámbitos me gustaría recordar sus aspectos de fraseología teórica española, publicado en el 97, como anejo de Cuadernos de Filología, la revista de esta casa. La fraseología del español coloquial, publicado en Barcelona en Ariel, me parece que en el 2000, no tengo el dato. Las locuciones del español actual, del 2001, publicado en Madrid en Arcolibros. Ejercicios de fraseología en 2002, también publicado en Madrid en Arcolibros. Y bueno, aplicado a la enseñanza de lengua extranjera, tiene varios trabajos, pero me gustaría destacar un enfoque didáctico de la fraseología española para extranjeros, publicado en un libro coordinado por María José Copería, Redondo y San Martín, Aprendizaje y enseñanza de una segunda lengua, publicado como volumen anejo a la revista Cuadernos de Filología. Su contribución a la pragmática del español continúa con muchos trabajos. Entre ellos quiero resaltar sus Hechos pragmáticos del español, publicado en la Universidad de Alicante en 2006. Y quería también destacar trabajos posteriores, como el coordinado junto al profesor Josep Padilla, Dime cómo ironizas y te diré quién eres, una aproximación pragmática a la ironía, publicado en Berna, en Peter Blanke, en 2007, que reúne de alguna manera los resultados de la investigación pragmática del grupo GRIALE. El último de sus estudios monográficos, que verá pronto la luz en Madrid, en Arcolibros, es la lingüística del humor en español. Otra novedosa aportación de la doctora Ruiz Burillo a los hechos pragmáticos. Además de estas monografías, Leonor ha publicado numerosos artículos, importantes y relevantes artículos en revistas nacionales e internacionales que no les voy a citar. Sin duda, y yo creo que hay que quedarse con este dato, y este dato lo dice todo, la doctora Ruiz Burillo es una de las destacadas especialistas en la pragmática general, en la pragmática teórica y en la pragmática aplicada al español. Solo me gustaría añadir que nuestra ponente, por eso está aquí, ha conciliado su intensa investigación teórica con la investigación aplicada y en concreto con la enseñanza del español como lengua extranjera. Y a las pruebas me remito. Junto con otros miembros del grupo GRIALE, acaba de publicar un trabajo que creo que han podido ver algunos de ustedes o algunos de vosotros habéis podido ver en la exposición sobre trabajos del grupo Valesco en el cuarto piso y que coincide exactamente con el tema de esta ponencia de clausura. Leonor, muchísimas gracias por estar aquí, o mejor, por estar siempre aquí, ¿no? Y gracias también, y esto sirve un poco de cierre, clausura a este foro, gracias en nombre de los organizadores a todos por vuestra participación y por vuestra asistencia. Y bueno, solo deciros que hasta el año que viene.
y saber que estamos ya organizando el 9º y que os esperamos con los brazos abiertos. Os adelanto que habrá algunas novedades y bueno, para saber si existen o no esas novedades, pues tendréis que volver. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo voy a hablar de mí porque me siento más cómoda y creo que también ustedes se merecen que haya un poco de dinamismo y a estas horas. Les agradezco, como comentaba el doctor Ruiz, que se haya quedado hasta el final en el foro. Hoy es sábado, las 6 de la tarde, hay muchas ofertas culturales, gastronómicas, etcétera, que podrían haber elegido, me han elegido a mí. Así que yo me siento muy satisfecha de que estén hoy aquí y espero al menos no defraudar. Bien, quisiera empezar agradeciendo que yo me pueda encontrar hoy aquí, en esta que fue mi casa, donde estudié y donde trabajé 8 años y que, como bien ha dicho Antonio, sigue siendo mi casa y en la que siempre pretendo volver y en la que siempre estoy. Me siento muy ligada a la Universidad de Valencia, a la Facultad de Filología y, por supuesto, también quiero dar las gracias al Grupo Valesco por acogerme hoy aquí, por hacer que yo pueda cerrar este foro, y a los organizadores, Antonio Ruiz en especial, a Marta Albelda, María Estellers, a Virginia González y a los demás miembros que han participado en el foro y que, bueno, que hacen posible que yo esté hoy aquí, también aquí. Bien, quiero empezar diciendo, como ven ustedes, creo que ahora se puede apagar la luz. ¿Es posible? Solo de aquí, no el resto, porque si no se olvidan, entonces es un problema. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Yo voy a hablar de esta cuestión de estás de broma, aplicaciones a la clase de la ironía, a la clase de español lengua extranjera, y tengo que decir que lo que voy a contar aquí es, por un lado, fruto de mi experiencia como formadora de profesores de español, pero también de mi experiencia como investigadora. Yo soy profesora del máster de español e inglés como segundas lenguas extranjeras. Es el máster que tenemos en la Universidad de Alicante desde el curso 2005-2006, y en él he impartido diversos módulos, aunque el que he impartido todo el tiempo, todos los cursos, ha sido el de comprensión y expresión oral español. Esa forma parte de mi experiencia y ha dado como resultado lo que hoy les voy a contar aquí. Y por otro lado, como investigadora, soy directora del grupo de investigación Griale, que ha estado trabajando en la ironía y el humor. Y como verán, ha tenido también una aplicación didáctica. Bien, pues este es el esquema que yo voy a seguir, que tienen ustedes posiblemente en su ejemplario, en su handout, en su programa de mano, llamémoslo como quieran. Primero voy a hablar de por qué Griale y qué es eso del Grial de la ironía. En segundo lugar, hablaré someramente de qué se entiende por la ironía como hecho pragmático y por qué supone un quebradero de cabeza para él, tanto para profesor como para alumno. Y luego está la pregunta que he hecho yo para merecer esto: ¿por qué un libro de actividades? ¿A quién se le ocurre hacer un libro de actividades? Bueno, pues a nosotros, a mí en este caso en concreto. Vamos a ver por qué. Esto nos llevará a unas conclusiones muy básicas, y las referencias bibliográficas que he utilizado las tienen ustedes también en el ejemplario, las que voy a mencionar, y además, por si les interesa, he hecho una recopilación donde aparecen trabajos de ironía en L específicos y trabajos de reflexión teórica sobre la ironía que pueden ser un punto de inicio, por si les interesa profundizar un poco más en el tema de la ironía, ver qué se ha hecho, qué se está haciendo en ironía y español lengua extranjera. Bien, pues vamos a empezar. El grupo de investigación Griale se funda en 2002 y aúna los intereses de diversos profesores de lengua española que querían trabajar en pragmática. Nuestro objetivo inicial fue el análisis pragmático de la ironía. Nos interesaba la ironía como hecho pragmático, es decir, como un aspecto pragmático que se puede estudiar. Después de un tiempo de estudiar la ironía, pasamos a combinar ironía con humor, y ahora estamos en ese plan. Hemos trabajado la ironía, hemos trabajado en parte el humor, y ahora estamos introduciéndonos más en el humor. Esa es nuestra situación actual. Bien, esto es lo que, desde un punto de vista humorístico, si quieren, o jocoso, nosotros llamamos el plafón, subirse al plafón.
La teorización lingüística a veces es excesivamente teorización y nos encontramos que estamos demasiado subidos al plafón del techo y que no sabemos bajar al suelo. Esto es algo que nos ocurre bastante a los que hacemos pragmática. Está muy bien la teoría, está muy bien los actos de habla, está muy bien Grice, pero eso hay que llevarlo al suelo, al fan, que llamamos el fan. Bien, por eso nuestro objetivo no solo ha sido el análisis pragmático, sino que hemos pretendido llevar a cabo una aplicación a la clase de L. Ver si eso que resulta en principio difícil, que es la ironía, se puede enseñar a un hablante extranjero. Esto es lo que llamamos el fango de la aplicación didáctica. Es decir, hemos intentado combinar el estar en el plafón teórico con el bajar al fango didáctico. Esa ha sido un poco nuestra posición, como ven, muy difícil porque en el plafón estamos en el cielo, no nos manchamos las manos y cuando bajamos a la aplicación didáctica, bueno, pues todo es eso, barro. Vamos a ver cómo nos manejamos ahí. Estos son los dos elementos que van a guiar mi argumentación, mi exposición en los próximos minutos. Y antes de centrarnos en ellos, simplemente mencionar que el grupo de investigación, que como decía se creó en 2002, ha contado con 2 proyectos de investigación. El primero de ellos, para el periodo 2004-2007, se titulaba Análisis pragmático de la ironía verbal, tipología y aplicaciones a la clase de español como lengua extranjera. Y el segundo, para el periodo 2008-2011, aplicaciones de la ironía y el humor a la clase de español como lengua extranjera. Como ven, aunque hemos trabajado hechos pragmáticos, ironía y humor, siempre ha habido una vertiente aplicada y esto ha cubierto, estas horas ya funcionan, hasta un lingüista, ha cubierto el periodo de 2004 a 2012. Bien, fruto de esta labor de grupo son dos publicaciones que el profesor Ruiz ha mencionado también, que yo quiero resaltar aquí. Son publicaciones de grupo. La primera de ellas es la que se refiere al plafón, es decir, a la teoría, y ese trabajo, Dime cómo ironizas y te diré quién eres, una aproximación pragmática a la ironía. En este trabajo han participado los miembros de GRIALE, que somos aproximadamente unas 15 personas, pero también miembros externos. Y con este libro pretendíamos hacer un manual de ironía que sirviera para manejarse, porque en español al menos no hay grandes trabajos sobre este tema. El segundo trabajo es el libro del grupo GRIALE, Estás de broma, 20 actividades para practicar la ironía en clase de L, que es este libro que tengo aquí. Yo he traído solo 2 ejemplares, pero puedo dejárselo mientras hablo, por si les quieren echar una ojeada. ¿Alguien los puede...? Ah, por allí viene. Gracias. Y este trabajo, publicado en 2011, en realidad, gracias, en diciembre, pues es un trabajo que ha salido como obra también colectiva del grupo GRIALE y en el que han participado 13 de los autores del grupo. Bien, vamos a ver qué es el plafón. Prometo no alargarme demasiado en esta parte. Pues aquí hablamos de la ironía como hecho pragmático. ¿Qué es un hecho pragmático? Pues un hecho pragmático, desde mi punto de vista, es un fenómeno lingüístico que se explica a la luz de la pragmática. En la lengua tenemos numerosos elementos lingüísticos que pueden recibir una nueva luz, que pueden ser explicados de un modo mejor o más adecuado si los observamos desde la perspectiva pragmática, observamos cuestiones de contexto, inferencias, etc. Esto es lo que llamaríamos un hecho pragmático. ¿Qué hechos pragmáticos podemos discriminar o discernir? Pues el significado, por un lado, el sujeto discursivo, quiénes son las personas del discurso, cuántas personas hay en una conversación, cuántos hablan, cuando alguien habla, la modalidad deóntica, epistémica, los elementos de modalización, la metáfora, el discurso representado, el discurso directo, indirecto libre y, por supuesto, la ironía o el humor también serían hechos pragmáticos. Por tanto, la ironía se definiría, por tanto, como un hecho pragmático. Vamos a centrarnos en ella.
La pregunta sería, ¿qué es la ironía? Esto lo tienen ustedes en el ejemplar, esta parte. Pues lo que observan las diversas teorías pragmáticas es que la ironía siempre depende del contexto. Es un hecho contextual. Es decir, un enunciado puede ser irónico en un contexto y puede no ser irónico en otro contexto. Vamos a ver un par de ejemplos. Ay. No, si puedo pasar a bueno, por ejemplo, un enunciado como este es un vino buenísimo. Puede ser un enunciado que tenga un sentido recto. Si estoy tomándome un vino con unos amigos, es un vino exquisito, de una buena cosecha, es un vino buenísimo. Este mismo enunciado puede pronunciarse en un sentido irónico, con una entonación irónica. Si un amigo nos invita a cenar a su casa y una de las personas invitadas lleva un vino presuntamente bueno, y cuando lo abrimos es un vino cabezón, pues podemos dedicarnos a ironizar sobre el vino. ¿Qué vino más bueno? ¡Qué buenísimo el vino que nos has traído! Es un vino buenísimo. Como pueden ustedes ver, aquí hay un rasgo fundamental, que es la entonación. El mismo enunciado podría tener ambos sentidos. Algo parecido ocurre con este. Lo tuyo siempre han sido las matemáticas. Referido a un matemático, pues es un enunciado recto. Si un compañero hace una suma 3 más 2 igual a 4, como aparece en la contraportada de nuestro libro, por cierto, por medio de un dibujo, o sea que lo tienen por ahí, pues lo tuyo siempre han sido las matemáticas, quiere decir que evidentemente lo tuyo no han sido las matemáticas. ¿Bien? En estos dos enunciados, según el contexto, pueden ser irónicos y, como pueden ustedes observar, significarían lo contrario de lo que dicen las palabras. Es un vino buenísimo, significaría no es un vino bueno, y lo tuyo siempre han sido las matemáticas y lo tuyo nunca o no han sido las matemáticas. Bien, por tanto la ironía sería en principio afirmar lo contrario de lo que se dice en un sentido. Pero hay otras ironías que no responden a este patrón tan básico y fundamental y fácil de aprender, de entender. Hay otras ironías. El contexto, en este caso, sería, voy andando por la calle, me cruzo con una amiga que lleva un moño italiano súper elaborado, va maquillada, que acaba de salir de la peluquería, le digo, parece que ha ido a la peluquería. Es evidente que ha ido a la peluquería, pero yo estoy ironizando sobre la situación. ¿Por qué utilizamos este parece que en lugar de, ha ido a la peluquería? Aquí también hacemos ironía, pero es una ironía diferente. Bien, nuestro objetivo ha sido trabajar tanto las ironías más prototípicas, como las de los dos primeros casos, como también las menos prototípicas, como la que aparece aquí, o la que se da en otros ejemplos. Veremos algunos de ellos a lo largo de la sesión. Bien, lo que observamos en el grupo Griale es que la ironía, pese a ser un hecho contextual, emplea marcas e indicadores que ayudan a comprender. No hay ironía si aquel al que va dirigida la ironía no la entiende, es decir, la ironía está en el destinatario. ¿Cómo entiende el destinatario la ironía? Por medio de marcas e indicadores. Las marcas son elementos que ayudan a comprender la ironía, por ejemplo, la entonación. Y los indicadores son elementos de por sí irónicos, es decir, que ya sea de una manera general o ya sea en ese contexto, actúan como elementos irónicos. Bien, estas marcas e indicadores nos han ayudado a elaborar actividades como veremos a continuación. Vamos a ver el fango. Después de haber hecho esta pequeña presentación teórica, vamos a ver cómo podemos llevar a cabo la aplicación didáctica, que es por lo que en realidad yo estoy aquí esta tarde. Bien, entonces, ¿por qué hacemos un libro de actividades? ¿Por qué nos planteamos hacerlo? Bueno, lo que observamos, después de haber llevado a cabo diversas investigaciones teóricas más profundas, más en el plafón, sobre la ironía y cómo funciona en español, a la hora de llevarlo al fango, a la aplicación, lo que observamos es que
la ironía se podía reconocer y por tanto se podía enseñar y se podía aprender. Es decir, el profesor puede enseñar la ironía a un hablante extranjero y el hablante extranjero puede aprenderla. El primer paso para aprenderla, según nuestro punto de vista, es el reconocimiento, es decir, es ver que ese contexto es irónico y que tiene elementos que le ayudan a interpretar. Esa ha sido nuestra posición didáctica. Lo que planteamos son actividades complementarias para la clase de español como lengua extranjera, centradas sobre todo en un enfoque comunicativo, centradas sobre todo en la competencia comunicativa, que el alumno sea capaz de moverse en diversas destrezas, sea capaz de integrar las competencias lingüísticas, sea capaz de comunicarse con enunciados irónicos. Y como decía, son actividades complementarias, que vamos a trabajar después, pero básicamente lo que hemos hecho son actividades que no conforman un manual propiamente de L que se puede seguir desde la primera sesión hasta la sesión 20 de clase, sino un libro de actividades complementarias que el profesor puede llevar a la clase para una sesión de 50 minutos, para 2 sesiones de 50 minutos o para 10 minutos, actividades express. ¿Dónde se centra la ironía? ¿Para qué niveles va dirigida? Pues de una manera general para los niveles B y C. Nosotros hemos trabajado finalmente, con un criterio editorial que luego contaré, con los niveles B1, B2 y C1. Aunque en el marco, como vamos a ver, sobre todo se centra en el nivel C, C1 y C2. Perdón, tengo la garganta un poco irritada. Les pido disculpas. Bueno, ¿qué planteamientos tiene nuestro trabajo? Evidentemente, en el momento en que nosotros nos pusimos a trabajar sobre estos aspectos, sobre el año 2008 aproximadamente, teníamos que referirnos a los avances que había habido desde el punto de vista de la enseñanza de lenguas, referidos al marco común europeo de referencia y también al plan curricular del Instituto Cervantes. Estas han sido las 2 obras de referencia sobre las que hemos basado nuestra aplicación didáctica. Nuestro material, en principio, está pensado tanto para el profesor como para el alumno. Pretende ser una herramienta útil donde el profesor sepa qué tiene que hacer en cada caso, donde haya un desarrollo de la actividad y también donde haya actividades para el alumno. Por eso nuestras actividades constan de una ficha inicial, de un desarrollo para el profesor y de las fichas para el alumno con las que se va a trabajar. Y como decía, dado el enfoque comunicativo del que partíamos, ha integrado las destrezas, vamos a ver cuáles y cuántas y cómo, y las diversas competencias lingüísticas también partiendo de las propuestas por el marco. Así, las actividades constan de una preactividad, de una práctica controlada y de una producción libre. Tengo que decir que este es el diseño final de nuestras actividades. Nosotros contamos con un evaluador externo que hizo comentarios, sugerencias al trabajo antes de ser enviado a la editorial para su publicación. Y también tengo que decirles que algunas de esas 20 actividades no tenían, por ejemplo, producción libre, que es uno de los aspectos que luego corregimos. O no tenían solucionario, que es también otro aspecto que, como veremos, es uniforme en todo el trabajo. Bien, vamos a ver ahora cómo se integra la ironía en el marco y en el plan curricular. ¿Qué dice el marco, qué dice el plan curricular sobre la ironía y cómo se debería diseñar el trabajo de este hecho práctico? Bien, la ironía se incluye, dado, como decía, ese enfoque comunicativo, dentro de las tácticas y estrategias pragmáticas propuestas por el plan curricular. Este es un aspecto novedoso en el plan curricular, como saben ustedes, y dentro de las prácticas y estrategias pragmáticas aparecen 3 aspectos. La construcción e interpretación del discurso, donde se trabaja el significado inferencial, o la deixis, por ejemplo. La modalización, donde se trabajarían procedimientos de modalización, la elección del verbo, el subjuntivo, etc. Y la conducta interaccional, donde se abordaría, por ejemplo, aspectos de cortesía. ¿Dónde aparece la ironía? Pues como vamos a ver, en la construcción e interpretación del discurso.
Así, en la construcción de interpretación del discurso se integran los significados interpretados y el plan curricular diseña, estructura cómo debía ser el trabajo de la metáfora y de la ironía. Vamos a hacer un repaso sobre cómo lleva a cabo el trabajo de la ironía. Así, como les decía antes, se centra en el nivel C, por tanto, en el volumen dedicado al nivel C, C1 y C2, encontramos un repertorio de indicadores de ironía que el alumno debería conocer para comprender, para usar la ironía. En el nivel C1 encontramos indicadores sintácticos sinfónicos por un lado e indicadores léxicos y semánticos por otro lado. Vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, tendríamos relaciones suspendidas. Tendrías que decirle a Javier que te ayude a pintar la cocina. Sí, como viene tanto. Yo prefiero quedarme en casa para lo que hay que ver. Esta sería la entonación. Están colocados los transcritos tal y como me aparecen en el trabajo. Como ven, aquí es una cuestión básicamente de entonación. También entra dentro de esta categoría la entonación irónica de enunciados exclamativos. Por ejemplo, pues vaya negocio que has hecho. En cuanto a los indicadores léxicos semánticos, tendríamos lo que se denomina contradictio in terminis. El libro ha costado una nimiedad, 800 euros, contradicción entre nimiedad y 800 euros, y generalizaciones como vivan las personas inteligentes. Bien, esto sería lo que se enseñaría en el nivel C1, completado, por ejemplo, con las mentiras irónicas. Gracias por tu ayuda, no sé qué hubiera hecho sin ti. Fíjense cómo aparece el acotador, agradecimiento de un medio de haber existido, o enhorabuena chico, eres un as para los negocios, felicitación por el fracaso. Vemos aquí que hay muchos aspectos, entonación, sarcasmo, ironía, luego veremos algunas cositas. Bien, sobre el nivel C2, que es el nivel más alto y por tanto el que más indicadores contiene en este caso, pues tendríamos en los morfosintácticos sinfónicos diminutivos con valor irónico, vaya notecita, qué cochecito, pericias incoativas, ¿me van a dar a mí a estas alturas con esas historias? O dislocaciones a la izquierda, es decir, modificaciones en el orden de las palabras, por ejemplo, mal que lo pasamos o bastante te importa a ti, o del adjetivo, valiente cocina estás hecho, bonito susto me has dado, buen elemento eres tú. Uso del posesivo, para mí es toda una incógnita. Esa amiga tuya es divertidísima, muy aburrida. Estructuras coordinadas, donde se lleva a cabo la inferencia de que tú fíjate de esos y verás lo que te pasa. Interrogativas retóricas. ¿No podías haber encontrado uno un poco peor? Ecos irónicos. Nos beneficiamos todos, no me cabe la duda, y seguro que tú más final. Bueno, ecos irónicos o entonación irónica. Qué listo que eres, anda la mosquita muerta, menudo chollón. Vale, y en cuanto a, a los indicadores léxico-semánticos, pues también hay un trabajo mayor que en el nivel C1. Tenemos estructuras comparativas, eres tan veloz como una tortuga, hablas como un libro, fórmulas fijas, pues no faltaba más, mira quién habla, qué más quisieras tú, estaba usted muy equivocado, señor mío. Mentiras irónicas, es guapísimo, es muy feo. Ay, ver qué tonta es María, para que no es tonta. O el doble sentido, esto es una lista. Bien, estos son el repertorio de indicadores que si van a los significados interpretados de la ironía, pues encontrarán en el plan curricular. ¿Qué problemas encontramos en esta propuesta? ¿Qué problemas generales? Bien, por un lado, el plan curricular no cuenta con marcas no lingüísticas, es decir, no aparece ninguna mención, al menos explícita, a elementos kinésicos como los gestos, risas, sonrisas, posturas, ni tampoco a los elementos tipográficos que son abundantes en los textos escritos y que a veces manifiestan ironía, por ejemplo el uso de cursiva, de comillas, de versales, de negrita. Por otro lado, no observa que hay una interrelación entre marcas e indicadores, tal y como lo he explicado antes, lo volveremos a mencionar
Por ejemplo, vaya cochecito, pues tiene un indicador que sería hito, pero también la exclamación lleva asociada una entonación irónica. Entonces, lo que pasa aquí es que marcas e indicadores funcionan conjuntamente. Y normalmente cuando aparece una marca pueden aparecer varias marcas y también pueden aparecer varios indicadores. Entonces, esto es importante verlo a la hora de trabajar cómo funcionaría la ironía en un enunciado concreto. Por otro lado, observamos un tratamiento sesgado de determinados elementos morfosintácticos. Para mí, el caso prototípico es la fraseología, parece como fórmulas fijas, pero ahí entra todo, es un cajón desastre donde no se diferencia si es fraseología con significado convencionalmente irónico, como mosquita muerta, hermanita de la caridad, rey del mambo, cubrirse de gloria, estaría bueno, que tiene significado convencionalmente irónico. Si son unidades fraseológicas desautomatizadas, no hay mail que por bien no venga, es una frase que circula por ahí, desautomatizada. O también tenemos problemas con los elementos léxico-semánticos, pues dice doble sentido, polisemia, pero claro, ahí hay muchas más cosas, muchos más elementos semánticos que funcionan como indicadores. Bien, partiendo de esta propuesta, ¿qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue establecer una tipología. Establecer una tipología es peligroso porque es como el que hace un diccionario. Lo que no está en el diccionario no existe y por tanto vamos a criticar todo lo que no está. Aquí ocurre lo mismo. Tenemos una tipología, en realidad no es una tipología cerrada, pero operativamente nos ha resultado útil contar con ella. Bien, como les decía, hemos partido de una diferenciación, por un lado marcas, elementos que ayudan a interpretar la ironía, y por otro indicadores, elementos de por sí irónicos. ¿Qué tipos de marcas diferenciamos? Pues marcas kinésicas, gestos, maneras y posturas. Yo hago así, tú sí que vales, esto puede ser irónico. Si hago así, doble sentido, esto puede ser irónico. El arquear las cejas puede ser irónico. Es decir, no solo estamos hablando de elementos lingüísticos, sino también de elementos extralingüísticos o de todos los elementos kinésicos que acompañan a la ironía y que muchos de ellos pues dependen de nuestra cultura. Tendríamos también marcas paralingüísticas, por ejemplo las risas, entre risas, el silencio, o lo que llamamos los acotadores literarios, es decir, los elementos que dicen este enunciado se interpreta de manera irónica, dicho con retintín, te lo digo en sentido irónico, te lo digo entre comillas, hacemos estas cosas, un uso metalingüístico. Las marcas acústico-melódicas, todos los elementos suprasementales, la pausa, el silabeo, la intensidad, la voz de falsete y, por supuesto, la entonación irónica o el tono irónico, que es un elemento fundamental para reconocer la ironía. También hay marcas, como pueden ustedes ver, estas son básicamente de la oralidad, pero también la escritura cuenta con marcas que a menudo intentan representar la oralidad. La puntuación, las comillas, los signos de exclamación o interrogación, los puntos suspensivos, lo hemos visto en los ejemplos del plan curricular, uso casi abusivo a veces de las exclamaciones, etcétera, que representan precisamente esa entonación irónica, o cambios tipográficos en un texto, de repente la aparición de comillas, o de cursiva o de negrita, puede suponer que eso es irónico. Tenemos, por otro lado, otras marcas ya propiamente lingüísticas, podríamos decir, como los marcadores del discurso, que no son de por sí irónicos, pero que ayudan a interpretar la ironía, o los evidenciales, por lo visto, evidentemente, o el parece que leíamos antes, cuando lo que se quiere decir es que algo es evidente. En cuanto a los indicadores lingüísticos, es decir, los elementos que podríamos encontrar en un texto de por sí irónicos, pues, por ejemplo, contamos con la variación lingüística. Hemos observado que a menudo en los textos irónicos se da un cambio de código. Por ejemplo, en un texto coloquial se utilizan expresiones técnicas, en un texto técnico se utilizan elementos coloquiales, en un texto actual se utilizan cultismos, latinismos, elementos de otras épocas, de otros estados de la lengua. Entonces, estas variaciones pueden suponer ironía.
También tendríamos lo que de un modo general denominamos palabras de alerta. Este es un término de Chomtier, por cierto no está en la bibliografía, pero si a alguien le interesa le puedo dar la referencia. El autor observó que a menudo aparecen palabras, muchas de ellas de carácter valorativo, superlativo, que se dan en contextos irónicos. Por ejemplo, buenísimo, increíblemente alto, el bien amado comendador, el ínclito poeta, con un sentido irónico, ¿no? Lo que se llaman encomiásticos. También el uso de extranjerismos, serían palabras de alerta, términos valorativos, es decir, aquí hay una clase no acotada, pero que nos da pistas. Por otro lado, tendríamos diversas relaciones semánticas que pueden conllevar ironía, polisemia, homonimia, antonimia, pseudoabarcadores. La clase de los pseudoabarcadores es muy interesante, porque supone crear una clase que en ese contexto es una clase cerrada, pero que une elementos que a veces no tienen relación entre sí. Si yo digo, este grupo de personas está formado por los persianocolguitas y los calderesienses, me estoy inventando dos términos para esa clase y estoy dándole un sentido a esos términos, a esos pseudoabarcadores. Bueno, por otro lado, las unidades fraseológicas con un doble sentido, las convencionalmente irónicas, como puede ser cubrirse de gloria o mosquita muerta, pero también las que se emplean con un uso desautomatizado. Corazón que no ve, me he liado. Ojos que no ven, batacazo que te das. Por ejemplo, estas tendrían sentido irónico o humorístico, irónico-humorístico por la desautomatización. Luego la formación de palabras también es un campo donde hemos visto que también funciona bastante bien la ironía. Por ejemplo, el uso de los diminutivos ita, pulserita, el uso del superlativo, listísima es listísima, en el sentido irónico significa justo lo contrario. Y luego creaciones extrañas, desatasconeros, persianocolguitas, etc., que hemos encontrado en los textos que nos sirvieron de punto de partida. Por otro lado, figuras retóricas, dítotes, hipérbole, oxímono, metáfora, palabras y una gran variedad. El uso del discurso directo también puede suponer ironía. El orden anómalo de las palabras, que era uno de los indicadores que veíamos en la propuesta del plan curricular. Menuda faena me ha hecho Federico, bonito traje que has comprado, apañados estamos. Bien, pues con todo esto, ¿qué hacemos con estos indicadores y marcas? Con estos indicadores y marcas, lo que hicimos fue hacer una primera propuesta, elaborar diversas actividades, tienen ustedes la referencia en el ejemplario, de ironía, para ver cómo se podía llevar esos aspectos de fraseología, metáforas, diminutivos, etcétera, a la clase de español y cómo se podía elaborar actividades que fueran útiles. Algunas de ellas, bueno, todas están en red básicamente, se pueden consultar. Ese trabajo previo, elaborar materiales, condujo a este libro, estas de broma 20 actividades para practicar la ironía en clase de L, del que les voy a contar someramente en qué consiste. Bien, esta es, como habrán podido ver, la portada del libro y la página interior. Es un libro, como decía al principio de mi intervención, es un libro de actividades complementarias, no es un libro de clase propiamente, sino que es un libro que el profesor puede aprovechar para una clase, para dos clases, y es un libro que aparece firmado, como decía, por Grupo Griale, aunque cada uno de nosotros luego ha firmado la actividad que ha elaborado, como la explica. Este es el índice, no sé si se ve muy bien, pero bueno, era la única marca. Tienen ustedes también en el ejemplario, pero tampoco se lee muy bien. Tenemos un problema de la letra del texto original. Bueno, en el índice encontramos, antes de eso, una introducción sobre qué es la ironía. Es una introducción muy básica, fundamental, y que creo que puede ser útil para el que no sepa exactamente a qué nos estamos refiriendo. Y luego aparecen unas tablas. Las tablas van referidas a los niveles. Hemos trabajado, como les decía, el nivel B1, B2 y C1.
aunque el marco recomienda que la ironía se aborde en el nivel C, la editorial nos aconsejó que hiciéramos materiales para los niveles B2 y C1, básicamente, y que también se pudieran adaptar para el nivel inferior, para el nivel B1. Y con ese patrón hemos trabajado. También encontrarán unas tablas sobre las destrezas, y en este caso hemos intentado trabajar en nuestras actividades con diversas destrezas. Como pueden ustedes ver, de las 7 destrezas descritas por el marco, hemos trabajado con 6 de ellas. La expresión oral, la interacción oral, la comprensión auditiva, la expresión escrita, la comprensión escrita, la interacción escrita. Falta la comprensión audiovisual porque en este caso la editorial no consideró oportuno elaborar un CD que pudiera contener textos, vídeos, etcétera, que se pudieran trabajar, si no sí que lo haría. Como pueden ustedes imaginar, el camino que lleva hasta la publicación de este libro ha sido un camino largo y podemos decir que lo que aparece aquí es la versión 4.0 aproximadamente del trabajo inicial. En el trabajo inicial había actividades de comprensión auditiva, audiovisual, etcétera, y esas en principio no están publicadas, por lo que les comento. También encontramos otros cuadros de competencia intercultural que comentaré brevemente. Y como les decía, somos varios los autores que hemos trabajado, en concreto 13 autores. Para nosotros no es un número que dé mala suerte, sino todo lo contrario. Y los 13 autores hemos elaborado 20 actividades, algunos han elaborado 1, 2, 3, depende del caso, y cada uno ha firmado su actividad. Pueden ustedes leer algunos títulos. Menos mal, qué bonito, estamos apañados, a donde fueres, ironiza sobre lo que vieres, vaya nochecita, la descripción crítica, fuera de lugar, ¿a qué te dedicas? Sí, recetas para abandonar la cocina, ella a trabajar. Qué listo es mi niño, cuidado, ironía, la ironía y yo, al mal tiempo buena ironía o la ironía del profesor. Como ven, son temas variados. También el libro contiene un solucionario de las actividades y un glosario de todos los contenidos trabajados en el libro, de tal manera que si uno quiere ver el sentido irónico de hito, por ejemplo, puede ir al solucionario y buscar en qué actividad concreta se trabaja. Y por último, también fue un empeño de Griale elaborar actividades para 10 minutos, es decir, de las 20 actividades que aparecen al principio, se extractan aquellos ejercicios o actividades que se pueden llevar a la clase en esos últimos 10 minutos que no sabemos qué hacer con nuestros alumnos, que nos quedan de tiempo y que podemos hacer algo más lúdico, diferente y que resulte más amplio. Bien, como les decía, tenemos varias tablas, por ejemplo, la de la competencia lingüística. Por ejemplo, en el caso de la competencia gramatical, por tratar algunos aspectos, se trabajan expresiones sintácticas como sí que más verbo más sí que vas a saberlo tú, ¿no? O el sí, no, con sentido irónico, o el ella trabajar, Juanjo bailar, elementos léxicos y semánticos como la fisiología no hacer ascos, estar apañado, estar hecho un cromo y otros elementos léxicos semánticos. También, que no está aquí marcado, elementos propiamente fónicos, elementos kinésicos, ¿no? Por ejemplo, en Qué listo es mi niño, o en un cómic irónico, donde hay un cómic que está elaborado a partir de todos los gestos que hacemos al mostrar ironía. En cuanto a la competencia comunicativa, uno de nuestros empeños fue que el trabajo tuviera un enfoque comunicativo y por eso ustedes ven que las actividades están marcadas también según las funciones, el tipo de funciones que se expresa, por ejemplo, expresar opiniones y actitudes, aprobar o desaprobar, o expresar actitudes cotidianas mediante distintos recursos, o expresar lo contrario, que están acomodadas al plan curricular. Y en el texto, pues también hemos partido de la propuesta, también incluida en el plan curricular, también en otros trabajos con análisis textual, son las secuencias textuales integradas a las actividades. En nuestro caso, conversación, descripción, argumentación y narración.
también nos interesaba marcar o señalar el papel intercultural de la ironía. Esto al principio estaba en la ficha inicial, pero luego, como les decía, en esta versión 4.0 ha quedado una tabla, aunque creemos que también es útil, porque aquí podemos ver que el alumno puede reconocer situaciones irónicas propias de nuestra cultura o puede reconocer el uso y valor de la ironía en encuentros interculturales, por ejemplo. Por tanto, tenía aquí estas situaciones irónicas y humorísticas que puede reconocer y trabajar. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo concreto de una de las actividades. He elegido una que he hecho yo y así no ven ustedes, me pueden criticar a mí directamente. Bueno, en este caso partimos de una ficha inicial, que es una ficha consensuada, común para todas las actividades. Como les decía, es una reducción de las diversas fichas con las que trabajamos y en parte también tengo que decir que la ficha de la que partimos es fruto también de nuestra práctica docente, del trabajo con nuestros alumnos, porque intentamos ver cuáles son los elementos básicos que un profesor de él necesita para llevar cualquier actividad a la clase y que de un vistazo le den la información básica. Bien, en esta actividad pues, pueden encontrar el nivel, los objetivos, donde señalamos los objetivos de activar, desarrollar y reflexionar o mejorar, las destrezas que se trabajan, los contenidos concretos que se trabajan en esta actividad, los destinatarios, la dinámica. No hemos partido de una única dinámica individual o de grupo clase, sino individual en parejas, en grupo clase, en grupos de 4, etc. La duración, como les decía, partimos de una sesión de 50 minutos o 2 sesiones de 50 minutos, ha sido nuestro patrón general. Los materiales que se necesitan para trabajar la actividad, las orientaciones para el profesor, por ejemplo aquí se le da un dato al profesor más que puede necesitar para llevar a cabo la actividad en el aula y en el último apartado, para saber más, puede encontrar alguna referencia que le ayude a completar la información teórica, si lo desea, que se trabaja en esta actividad. Como ven aquí, se trabaja con la expresión vaya nochecita y tras la ficha introductoria sigue el procedimiento para el profesor, es decir, el desarrollo de la actividad. El desarrollo de la actividad muestra una distribución de tareas y se indica la duración de cada una. Por ejemplo, en este caso, la tarea 1 dura 25 minutos, la tarea 2 25 minutos, por tanto suman los 50 minutos de esta actividad, una sesión de 50 minutos. Bien. En este caso vemos, y en otros también, que aparece la primera actividad o preactividad, actividad de calentamiento, de introducción. Por ejemplo, en este caso, el profesor explica brevemente el tipo de ironía que se va a trabajar a partir de un contexto irónico. Parece un ejemplo que se puede trabajar. Marta, ¿qué te ocurre? ¿Estás enferma? ¿Escuchas? De repente no me escucho a mí misma. No, es que no he dormido muy bien. Estaba pensando en el examen de hoy, luego he empezado a toser y a estornudar. Vamos, que no he pegado ojo en toda la noche. Vaya nochecita que has pasado. Se va a trabajar sobre ese contexto, entonces se les presenta a los estudiantes. Después tendríamos diversas actividades de práctica controlada. En este caso se refieren a la ficha 1, la ficha 2, la ficha 3 y la ficha 4, que son las actividades 2, 3 y 4, y la tarea, y la actividad 1 de la tarea 2. Y por último, un ejercicio de producción libre. En principio todas las actividades están diseñadas según ese patrón, aunque esto cambia según la actividad que se puede imaginar. Bien. Y luego tenemos las fichas para el alumno. Por ejemplo, aquí, pues a partir del contexto que veíamos, se trabaja sobre la estructura vaya nochecita que has pasado. Aparece un que se le hace ver al alumno cómo funciona esa estructura, porque luego es lo que se va a trabajar a partir de diversos ejercicios que aparecen aquí en la ficha 2, en la ficha 3 o en la ficha 4. Y por último tenemos la práctica libre, la producción libre, en este caso es relativamente sencillo. El estudiante tiene que inventar posibles situaciones en las que puedan usar la estructura irónica que han aprendido.
Muchas de las actividades del libro cuentan con este apartado de notas, donde el alumno además puede escribir y redactar una de las cosas que le van surgiendo. Bien, esto sería el diseño general de la actividad. Por resaltar alguna cosa más, el trabajo cuenta con apoyaturas visuales, tanto de viñetas como de dibujos. Por ejemplo, la actividad 7, elaborada por un Lavale, doble sentidos, que por cierto pueden ustedes descargar desde la página de Dilume, si les interesa conocer algo más del libro, y pues donde, por ejemplo, en esta primera actividad dice la mejor película de la historia del cine, y tenemos aquí a Rambo, pues el dibujo pues tiene que elaborar un enunciado relativo a la imagen. Eso tampoco he sido yo. Ah, mira, está solo. No, vaya, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la actividad 18 elaborada por Lilian Was. De estas imágenes, por ejemplo, tu pareja ronca mucho, ¿qué dirías en esa situación? O vuelves a casa y encuentras desastrada la habitación de tu hijo. En esta actividad 18, titulada La ironía y yo, se trabaja precisamente el aspecto más intercultural. ¿Por qué usamos ironía? ¿En qué situaciones? ¿Cómo lo usamos los hispanohablantes? Entonces, bueno, pues es interesante también ver esta apoyatura visual. O en el caso de la actividad 4, elaborada por Larisa Timofeva, pues tenemos, por ejemplo, aquí en esta imagen, le sigue la leyenda: todos saben que Sandra y Andrés son uña y carne. O esta foto, el novio de Marta es de sangre azul, para el trabajo de las unidades transformativas. También es interesante destacar que hemos elaborado textos didactizados, por tanto, con ironía. Por ejemplo, tenemos un texto estupendo que se llama El misterio del pollo al curry, elaborado está en la actividad de Susana Rodríguez Rosique, pero ha sido elaborado en realidad por Luis Baguet, donde bueno, el pollo acaba hablando con una voz cavernosa. No les digo más para que puedan completar la información. Este texto sobre la suegra de Roberto, también es un texto donde se trabajan indicadores irónicos y que luego sirve, por tanto, para la actividad. Bien, pues para terminar, lo que he intentado mostrar hoy aquí es primero que la ironía es un hecho pragmático del español, como otros hechos pragmáticos, como la moralidad o el discurso directo, etc. Que se puede aprender la ironía, se puede enseñar, el profesor la puede enseñar a un hablante extranjero y ese hablante extranjero la puede aprender, sobre todo a partir del reconocimiento, que sería la tarea básica, y que para hacerlo se apoya o se reconoce a través de marcas e indicadores, que son las claves que contribuyen a su enseñanza. Eso es todo, muchas gracias. Pues primero, muchas gracias a Leonor por esta magnífica caracterización de la ironía. Que tengo que decir que ya llevábamos muchos foros esperando, ¿no?, que llegara este momento. Creo que además ha coincidido con el libro y ha sido pues la ocasión de oro, porque ha sido casual, ¿no?, que se hayan juntado la publicación del libro con la presentación de esta ponencia de clausura. Estoy muy contenta de poder haber contado pues, con esta presentación, porque Leonor Ruiz pues, y el grupo Griale es uno de los grupos que están estudiando la ironía en ELE, de los pocos o el único que existe ahora mismo, y me parece que hemos tenido pues, una gran suerte, ¿no?, de contar con su presencia. Y creo que ha quedado también muy clara toda la parte teórica, la relación con el plan curricular y lo que se puede aportar.
Y quería preguntar una cosa y luego hacer una reflexión que quiero un poco generalizar por si alguien más quiere comentar, ¿no?, lo que piensa. Cuando estabas haciendo la presentación, la caracterización teórica en el plafón de la ironía, has comentado las marcas, los indicadores. Me preguntaba si la situación comunicativa no es también una marca, porque el ejemplo de la peluquería, la mujer que sale de la peluquería, no lo acabo de entender como irónico, pero desde luego me parecía más que irónico una ofensa. Claro, la ironía puede ser una ofensa, pero no sé si puede ser un factor para juzgar la ironía, si puede ser también la relación entre los interlocutores, porque claro, yo creo que solamente diría lo de la peluquería si fuera alguien muy cercano a mí, esa persona. Entonces creo que ese factor también formaría parte en la enseñanza para juzgarlo y evaluar si eso es irónico. Bueno, esa sería la pregunta. Y luego la reflexión, es una reflexión que la estoy pasando desde hace mucho tiempo por el tema de la pragmática y también porque creo que afecta a muchos más hechos pragmáticos, no solamente la ironía, sino también a la metáfora. Has comentado lo de la cortesía, has comentado la modalización. Entonces, el tema es, la ironía, los hechos pragmáticos, ¿por qué siempre los se desplazan en la enseñanza de lenguas a los niveles altos? De hecho, el plan curricular ya directamente lo ha colocado en el C, en los niveles C, porque claro, la única diferencia o la dificultad para el estudiante es que tiene que dar un salto en las inferencias, pero son unas inferencias que puede hacer cualquier persona adulta. Simplemente tiene que detectar que hay una indirección, un significado más indirecto, pero es un fenómeno de la comunicación humana y por lo tanto es algo que si la persona en el contexto lo juzga, no hay ninguna dificultad en principio en la forma lingüística, simplemente la dificultad está en el contexto. Entonces mi pregunta es un poco también abierta en el sentido de por qué desplazamos los hechos pragmáticos a los niveles superiores. Gracias. Bien, muchas gracias, Marta, por tus palabras. Bueno, yo también estoy encantada de estar aquí, pese a la hora, pese a que están deseando irse y todo, así que bueno, intentaré ser breve. Sobre el contexto, evidentemente el contexto es muy importante. De hecho, desde el punto de vista pragmático, el contexto es el que determina si el enunciado es irónico o no. O sea, no hay otro, ese es el patrón básico, ¿de acuerdo? Luego puedes ver indicadores, marcas, pero siempre en un contexto. No lo he visto, pero sí que es cierto que no es lo mismo un contexto de igualdad social donde estás con un amigo que un contexto de desigualdad social donde estás con un profesor, etc. Evidentemente la ironía no se hace igual. Tú puedes hacer ironía con un amigo y reírte con tu amigo, no de tu amigo, ¿vale? Y eso se da, bueno, en realidad en muchas culturas, al principio se pensaba que no, pero en diversas culturas se da esa idea, en alemán, en inglés, en español se da, tiene que ver con esa cuestión de las relaciones sociales. Y luego está el tema del sarcasmo. Muchas veces se focaliza la atención de la ironía solo en el sarcasmo. Para nosotros el sarcasmo es un tipo de ironía. Es la ironía sangrante, la que lleva el blanco de la burla hacia el otro, que está presente ahí, me burlo de él. Ese es un tipo de ironía, pero tampoco es que sea la más frecuente y habitual, hay otros tipos. Entonces ahí también se trata de jugar un poco con eso. Las actividades trabajan estos aspectos más bien de una manera indirecta, porque también el problema que tuvimos es acomodar toda la reflexión teórica a la aplicación. Pero en realidad sí que se indican los contextos. Estás con un amigo, pasa esto, y la mayoría, no lo he contado, pero creo que la mayoría de estas actividades están centradas en contextos de igualdad. Por lo tanto, la ironía tiene más ese papel de afianzar lazos. No sé si te respondo. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, yo estoy totalmente de acuerdo. Los aspectos pragmáticos se tendrían que enseñar desde el principio. Además, desde el momento que enseñas funciones, saludos, por ejemplo, pues también estás enseñando pragmática. ¿Por qué están a niveles avanzados? Porque no son significados literales, son significados interpretados. Entonces, se supone que el alumno
también a la hora de comprender exponentes léxicos, hasta un nivel B2 no los puede procesar o entender en su sentido. Y por eso nos vamos a niveles avanzados, a partir de B2. Pero bueno, desde luego sí que se pueden hacer cosas. Y en este libro nosotros hemos descubierto que para B1 se pueden hacer cosas. Y si bajáramos un nuevo listón, posiblemente algunas cosas, por ejemplo gestos, etcétera, no lo sé, es una idea que está surgiendo ahora conforme hablo, pero se podría trabajar para ambos posiblemente. ¿Okay? Yo creo que sí que se pueden hacer. Pues se sitúa tarde, pero tienes razón, Marta Albelda, que debería enseñarse desde el principio. Ahora, el tema de la ironía no sé, porque al ser un significado inferencial y prácticamente en el caso prototípico negarse lo que se dice, o en el caso no prototípico criticar sin criticar, porque esto del pelo supongo que es una crítica sin criticar, aunque el otro lo entiende como crítica. En realidad el ejemplo proviene de un trabajo de Graciela Reyes. Y él parece que llevas el pelo rojo, creo que es el ejemplo. Sí, pero la única explicación es la falta de método, es decir, que como la pragmática la abordamos en los últimos tiempos, pues nunca mejor se coloca al final. Yo recuerdo que en sintaxis el último de los temas siempre era el orden de palabras, nunca lo enseñábamos. Siempre nos decíamos que, bueno, como no hay tiempo, pues el último tema pues lo estudian por su cuenta. Siempre se ponía al final. ¿Por qué? Pues porque afectaba también a la pragmática. Quedaba ahí. No hay una explicación razonable para la... Bueno, yo creo que los que nos consideramos pragmatistas tenemos aquí un desafío. Yo animo al público de la sala, sé que hay muchos estudiantes, gente de doctorado, etcétera. Este es un campo por explorar. De hecho, yo lo he comentado brevemente, pero lo que yo observo es teorización para L, pero no aplicación real para L. Entonces hay que hacer un trasvase. Hay una parte de las teorías pragmáticas a la aplicación a L, algo se ha perdido en el camino. Eso es una zona, es un aspecto que está apuntado. Y algo más muy importante, el tema de las prácticas de las bibliotecas pragmáticas está en el plan curricular para algunos efectos. Sí, también. Incluso en los niveles A1 y aparecen elementos de pragmática, pero fue una cuestión de empeño personal y también del director del plan curricular. Hola. Me ha parecido escuchar que has insistido en la diferenciación entre marcas e indicadores a la hora de explicar y enseñar ejemplos que se pueden interpretar irónicamente. Me ha parecido entender que en el plan curricular, cuando se explican las marcas para identificar estos enunciados irónicos, no se hace hincapié en que pueden aparecer conjuntamente o en que las marcas no van por un sitio y los indicadores van por otro, sino que precisamente la coaparición de estos elementos es la que... Bueno, el plan curricular solo habla de indicadores. Solo habla de indicadores. La palabra que usa es indicadores y ahí están todos los elementos. Al hilo de tu explicación, a mí me ha parecido entender que precisamente, y creo que tú has insistido en eso, corrígeme si no, que es precisamente la coaparición de esas marcas junto con esos indicadores la que hace un enunciado irónico, porque en sí un gesto no tiene por qué ser irónico, o en sí pues una figura retórica o un orden de palabras no tiene por qué ser irónico. Probablemente te pregunto si no es precisamente la unión de esos dos elementos, las marcas y esos indicadores de por sí irónicos, los que permiten reconocer mejor y explicar por tanto mejor, dado que tú te has basado en que el reconocimiento es la estrategia para poder hacer la ironía, precisamente esa aparición conjunta de marcas e indicadores. Sí, en realidad normalmente un elemento irónico no aparece solo, ya sea marca o ya sea indicador, suele aparecer combinado. Por ejemplo, en el libro que mencionaba antes, Dime cómo ironizas y te diré quién eres, el capítulo sobre la entonación irónica ha sido escrito por José Padilla
Y una de las conclusiones a las que llegaba es que hay entonación irónica, o sea, hay rasgos suprasegmentales que acompañan al enunciado, pero esos rasgos suprasegmentales no están solos. Además de eso, hay un diminutivo, hay una anteposición de un adjetivo, hay una unidad fraseológica, es decir, funcionan a la vez o funcionan conjuntamente. Eso es lo que hemos observado, que hay una coaparición. Es que a mí me parece que lo que me ha resultado relevante de tu exposición es precisamente el hecho de que exista esa coaparición de elementos, porque quizá un orden de palabras por sí solo no es suficiente para identificar la ironía. En cambio, si se tienen en cuenta que hay unas marcas propiamente, entonces sí, eso es lo que para mí es más relevante. Gracias. Gracias. Es decir, lo digo porque en relación con lo que decía Marta y cuándo se puede enseñar, es decir, hay ironías convencionales, es decir, indicadores convencionales. Es decir, no necesariamente han de ir, hay determinadas unidades léxicas que ya de por sí son irónicas. Pues esas se podrían enseñar perfectamente en el A2, perfectamente. Sí. Lo convencional se puede explicar siempre Hay un antes. grupo de unidades fraseológicas convencionalmente irónicas. Yo he trabajado sobre ellas y varios de los miembros del grupo Grial hemos trabajado sobre ellas precisamente porque lo que se ve ahí es que lo que ha pasado a lo largo de la historia de España, normalmente en los últimos 2 siglos, es que han convencionalizado, han interiorizado el significado irónico. Entonces van a aparecer normalmente en contextos irónicos precisamente porque su significado es irónico. Entonces el pudrirse de gloria, mosquita muerta, pues tiene ahí bastante que decir. Por ejemplo, es una mosquita muerta, es que siempre se interpreta irónicamente. Sí, claro que, porque cuando yo digo esto, siempre hay alguien que me dice, hombre, es que Rey del Mambo puede interpretarse de manera no irónica. Claro, seguro que contextualmente tú buscas una situación donde no es irónico, pero en la mayor parte de los casos ese es el significado que va a aparecer, o la reina de los mares. Esta compañera es muy interesante esa superposición, esa distinción entre marca e indicador, y de cómo indicadores y marcas juntos ayudan. ayudan en el... Entonces, para nosotros lo importante era, primero, la primera tarea es reconocerlos, es decir, que el estudiante sepa que existen, que están ahí, y luego ya que sea capaz de usarlos, primero en ejercicios más o menos guiados y luego en una producción más libre. ¿Alguna pregunta más? Bueno, sí, hay una pregunta más. Una pregunta es casi una sugerencia. Sí. Cuando has dicho las marcas en la escritura, las marcas irónicas en la escritura, yo he echado de menos los emoticonos. No, porque en realidad vienen a sustituir... A ver. ¿Hola? Bueno, pues eso, que vienen a sustituir el movimiento gestual, ¿no? Entonces, ahora que las nuevas tecnologías están en nuestra vida diaria, absolutamente cada minuto, lo he echado de menos. Entonces, es solo como sugerencia para incluirlo como una de las marcas que estarían en la escritura. Sí. Los emoticonos y bueno, XD, ya he dicho que ¿no? esta era una tipología, por decirlo así, de andar por casa, que por supuesto no está todo. En los últimos tiempos sí que se está trabajando, sobre todo la ironía en las redes sociales. La ironía en los periódicos digitales, la ironía en las redes sociales, en Facebook, etc. Un simposio que organizamos en diciembre se presentaron, que recuerda al menos 3 comunicaciones sobre eso. Y es verdad que en ese ámbito la ironía y el humor son bastante rentables, porque también es una manera de establecer lazos con el otro, ser irónico, pero más en el sentido de la ironía que establece lazos positivos y buenos, ¿no? La ironía de criticar a otro, básicamente. Pero sí que hay ahí bastantes, aparte de los emoticonos, evidentemente, bastantes elementos que sirven para nuestra ironía, hacer ¿Una pregunta más? ¿Cuándo nos vamos? Gracias a todos por